Diputado don Osvaldo Andrade. Presidente, muchísimas gracias. Qué bueno que haya vuelto la tranquilidad a la sala para poder expresar las ideas que cada uno quiere exponer. Se trata, presidente, de encontrar un reajuste razonable. Y en esto habrá siempre opiniones, en uno o en otro sentido. En mi opinión, un reajuste razonable es aquel que cumple con dos requisitos básicos. No afecta al empleo, pero al mismo tiempo es justo y digno. Y es justo y digno un reajuste que establece un ingreso mínimo que no puede ser menor a la línea de la pobreza. No es posible tolerar que en un país que es miembro de la OCDE, una persona que trabaja 45 horas en su jornada sea pobre. No es justo. Y en consecuencia, compatibilizar estos dos aspectos es lo que nos llama a este debate. Yo sé que uno puede decir lo que pasó hace 2 años, 4 años, 6 años. En esto hay siempre muchas razones. No tengo la virtud del diputado que me antecedió para poder presumir lo que pasaría en una hipótesis como la que él plantea. Pues yo le quiero contar que en los últimos 20 años hubo años en que el reajuste fue del 44%. Hubo años que el reajuste fue un 26%. Hubo años que fue un 19%. Claro está que teníamos altos índices de inflación. Y por cierto, en consecuencia, estas cosas hay que verlo en el mérito del año en que se produce la negociación. No es razonable entonces comparar situaciones y contextos distintos. Entonces, esta discusión que tenemos ahora, instalémosla en el contexto de los datos que tenemos. Y para eso yo me hago cargo de lo que señala el diputado que me antecedió y me hago cargo en consecuencia de las noticias que nos entrega el gobierno para contextualizar este debate. Nos dice que hay un crecimiento sostenido, que hay un aumento de la productividad, que hay pleno empleo y que hay inflación controlada. Eso nos dice el gobierno. Habrá opiniones en una u otra dirección, pero esas son las afirmaciones desde las cuales uno entiende el proyecto del gobierno. ¿Qué nos dice además? Que hay una incertidumbre. La crisis europea, vamos a ver cómo le toca a Chile. Y hay una incertidumbre de la que también tenemos que hacernos cargo. Yo creo que esa es una forma seria de enfrentar esta discusión, sin excesos verbales, sin interpelaciones odiosas, la forma seria de enfrentar esta discusión. Entonces, mi punto es, en este contexto, en este ámbito, ¿cuál es un reajuste razonable que nos pudiera constituir en una opinión común? Y voy a reiterar algo que señalé un poco de intruso en la Comisión de Hacienda. Hasta ahora hemos tenido 3 afirmaciones de cifras. 3. Una años atrás, Monseñor Goic, el salario ético, 250.000 pesos. Yo quiero recordar que yo no estuve de acuerdo con Monseñor Goic en aquella ocasión. Y yo empleé un concepto distinto. Salario justo, que era el que yo entiendo que es el que negocia los trabajadores con sus empleadores. Lo dije entonces, no tengo problema en reiterarlo ahora. La segunda afirmación de cifras que hemos recibido es la del subsecretario del Trabajo. Yo me equivoqué la vez anterior, pensé que era Monseñor Baranda. No, es Bruno Baranda, el subsecretario del Trabajo, de este gobierno. El subsecretario del Trabajo que trabaja con la ministra, como su intermedio presidente, que nos acompaña en la sala. Él señaló la cifra de 250.000 pesos. Amigo, él señaló la cifra de 250.000. Recibió una reprimenda, por ahí le tiraron la oreja, pero es la cifra que el segundo funcionario de la jerarquía de la autoridad laboral de este gobierno señaló. Y la tercera cifra que hemos conocido es la cifra que nos expuso el presidente del partido donde milita el presidente de la República, probablemente donde cotiza, donde vota, donde decide las cosas internas, Renovación Nacional. El presidente del partido del presidente, ahora entiendo que está un poco enfermo, tuvo unos problemas estos últimos días, nos planteó la idea de 200.000 pesos. Excúsenme, la oposición no ha puesto ninguna cifra en la mesa. Se ha limitado a hacerse cargo de las cifras que han sido propuestas, ya sea desde funcionarios de gobierno, ya sea desde la jerarquía de la Iglesia, lo que para algunos que están acá es muy importante, y ya sea desde el partido donde milita el presidente de la República. Si eso es lo que hemos hecho. Entonces, cuando suceden estas cosas, ¿qué le corresponde a la oposición?
¿Nosotros debiéramos votar por una cantidad menor a la que nos propone el subsecretario del Trabajo? ¿Deberíamos votar por una cantidad menor que la que nos propone el señor presidente de Renovación Nacional? ¿Por qué se nos pide a nosotros esa conducta cuando no la tiene ni siquiera el oficialismo? Dicho aquello, me hago cargo del mérito de los argumentos. Se dice, la gratificación las pagan las pymes y afecta a un número determinado de trabajadores, los menos productivos. No es así. No es así. Discúlpenme, ¿saben por qué tanta la importancia que se le ha dado a este dato? Porque el reajuste del sector público tiene dos implicancias importantes y todas ellas importan a las grandes empresas. Primero, es la señal para las negociaciones colectivas a las grandes empresas. Y vaya que les duele a las grandes empresas que le insinúen un reajuste de esta naturaleza. Y eso está en el trasfondo de esta discusión. Y la segunda cuestión que también importa a las grandes empresas, es que el ingreso mínimo es la base de cálculo de la gratificación, pues. Y la gratificación, discúlpenme, no la pagan las pymes, las pagan las grandes empresas. A ellos les duele un reajuste del ingreso mínimo porque ellos son los que pagan los 4.75 de gratificación. Entonces terminemos con eso que, de verdad, es, digamos, un error, no digamos una falacia. Se dice también que tampoco importa porque la pagan las pymes. Yo les quiero decir que tampoco es así en otro ámbito. Buena parte de los salarios mínimos se pagan en la subcontratación. Y la subcontratación en este país, a propósito de los subterfugios y de abuso del multirut, son empresas, de las grandes empresas que prestan servicios para estas grandes empresas. Incluso haciendo el mismo giro, lo que técnicamente se llama la subcontratación impropia. ¿Para qué? Para pagar menos, pues. Porque ahí no hay gratificación, ahí lo que hay es salario mínimo. Y en tercer lugar, ¿a quiénes también importa? Y tampoco se dice, y esto tiene que ver con las grandes empresas y del retail. ¿Saben cuál es? Que a propósito de una ley dictada en la administración anterior a la que se refería el diputado que me antecedió, se aprobó una ley que estableció que el salario base no puede ser distinto al ingreso mínimo, pues. En consecuencia, en el retail y todos los trabajadores comisionistas o que trabajan por vía de variables, y hoy día aprobamos en la mañana un proyecto de ley también de la administración anterior que protege la remuneración de los trabajadores comisionistas. Respecto de ello, también es importante esto, pues, porque el variable se calcula sobre esa base. Entonces la modificación del ingreso mínimo afecta notablemente los porcentajes del variable. ¿Y usted cree que esas son pymes? ¿O usted cree que esas son las microempresas? Son las grandes cadenas del retail, donde también funcionan pymes que son parte de las grandes cadenas del retail. Entonces, develemos las cosas de una vez por todas. Lo que se intenta por esta vía es proteger los intereses de las grandes empresas, no de las pymes. Quiero, desde ya, presidente, solicitar que el artículo 4 se pueda votar separadamente para los efectos del momento. Y quiero referirme a los otros dos aspectos que también se han señalado: la institucionalidad permanente y el mecanismo plurianual. Mire, esta es la única negociación supraempresa que existe en Chile. Aquí todos cometemos la hipocresía de decir que la negociación solo se hace en la empresa. Esta es sobreempresa, supraempresa. Esta afecta a todas las empresas. Y lo que queremos establecer por este mecanismo es que ni las empresas ni los trabajadores sean parte de esta negociación. Lo que queremos es que un grupo de expertos nos diga cuáles son los parámetros para el próximo reajuste. Oye, ¿usted cree que los expertos están preocupados de los temas de equidad? Los expertos van a decir productividad, inflación, punto, 2 puntos, X cifra. ¿Y qué pasa con los temas de equidad? Entonces yo le reclamo a este gobierno que cumpla con sus compromisos internacionales, que cumpla con lo que suscribe el Estado de Chile. El Estado de Chile dice que en el reajuste del ingreso mínimo tiene que haber un factor básico de equidad, porque el salario mínimo está implicado absolutamente con los problemas, con las líneas de pobreza. Y la propuesta que nos hace el Supremo Gobierno en este acuerdo al que ha llegado con Renovación Nacional, no se hace cargo de esto, pues. Lo elude. Solo dice productividad, inflación, crecimiento igual X cifra. Yo les quiero decir que, como antecedente que ha señalado el gobierno, que es la Comisión Meller, en la Comisión Meller no hubo acuerdo respecto de esto, como de muchas otras cosas. Entonces no es bueno arguir como fundamento antecedente un documento que no contó con el respaldo de todos. Termino, presidente. La discusión del salario mínimo hay que hacerla en el mérito
de lo que se está discutiendo, en el contexto de lo que se está discutiendo. Yo invito a la derecha que le haga caso al presidente del partido del presidente. Yo invito a la derecha a que sea coherente en eso. Presidente, muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Le ofrezco la palabra al honorable señor